Buenos días a todos. Iniciamos una nueva actividad de este quinto Foro Comunicación y Escuela en esta Casa de Cultura de Vegadeo. Queremos dar la bienvenida, en primer lugar, a los alumnos y profesores del Instituto Galileo Galilei de Navia, que nos acompañan en esta actividad del foro por segunda vez de primero de bachillerato, a los alumnos y profesores de nuestro instituto también, a las autoridades que nos acompañan y a todos los que estáis, al público que está en esta conferencia. Vamos a comenzar la conferencia que, bajo el título de Modelo de Estado y Participación Política, acerca a la escuela y al occidente de Asturias a los responsables políticos de los diferentes partidos con representación en el Parlamento de Asturias. Queremos darles las gracias a todos ellos por estar aquí y resaltar que acercar a quienes nos representan en las instituciones democráticas a los más jóvenes es, en mi opinión, una buena manera de fomentar que seáis capaces de asumir el compromiso necesario en el futuro en la mejora de la sociedad que os tocará vivir. Quisiera resaltar que coloquios como este permiten afianzar uno de los objetivos del Foro Comunicación y Escuela, el más importante probablemente, el de una escuela abierta al entorno, una escuela abierta a la sociedad, una escuela en el medio rural con capacidad de liderazgo, en definitiva, una escuela que es capaz de aportar propuestas en la formación de los alumnos y de la comunidad en la que se asienta. Por último, quería hacer mención a la retransmisión por Internet, en directo, bajo el lema Desde Vegadeo para el Mundo, de esta conferencia. Marca un nuevo hito al hacer posible que lo que estamos viendo hoy aquí se pueda ser seguido a través de la red desde cualquier lugar del planeta, y además porque es la primera vez que se realiza desde esta Casa de Cultura. Nuestro agradecimiento a las personas que lo están haciendo posible aquí en el acto y a SAC Comunicaciones por su patrocinio para llevarlo a cabo. Y gracias también a los departamentos de Historia y Filosofía del Instituto por su colaboración para que este coloquio haya sido posible. Esta conferencia la va a presentar la periodista Rosana García. Rosana García es licenciada en Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra. Ha trabajado en el Diario de la Nueva España y el Diario del Comercio y en Radio Nacional de España, donde ha sido jefa de informativos y posteriormente directora desde 2007 a 2012. En la actualidad, Rosana García es periodista en el Centro Territorial de Televisión Española en Asturias. Ahora le voy a ceder la palabra a Emilio, que va a presentar al resto de los invitados. Ahora sí, Buenos días, pues nada, a mí me corresponde presentar a nuestros invitados. Antes de nada, reiterar el agradecimiento que hacía Luis Felipe a los alumnos de Navia, a nuestros alumnos también, y mostrar mi satisfacción por estar aquí. Espero que sea una jornada fecunda para todos y una jornada también de reivindicación también de la actividad política, de puesta en valor de la actividad política, porque yo creo que en la situación que estamos, siempre, pero particularmente en la situación que estamos, sea cual sea la salida, evidentemente necesitamos la actividad política, definida como sea, pero la necesitamos. Bien, encantado también de tener un debate como el de hoy, modelo de Estado y participación política, casi nada, un problema nuestro, muy propio de nuestro Estado, que es el problema del modelo de Estado. Tal vez sea un problema endémico que arrastramos casi desde la propia Constitución del propio Estado español. Lo cierto es que parece que no acabamos de encontrar un modelo en el que estemos cómodos todos y a lo mejor es cada vez más urgente encontrarlo. No sé por dónde habrá que ir, nos lo dirán nuestros políticos en la mesa, pero en algún sitio habrá que caminar. Problema de la participación política, casi nada también, un problema ya no específico de nuestro país, de España, sino un problema global. Tal vez una de las deficiencias y incluso de las patologías más acusadas de nuestra democracia, pues que abre debates interesantísimos y de profundísimo calado sobre la cuestión de si los partidos políticos se les puede imputar la responsabilidad de la desmovilización ciudadana en parte, qué parte le corresponde a la ciudadanía, en qué sentido también los partidos políticos han perdido una cierta capacidad y una cierta legitimidad, digo como pregunta, para canalizar los procesos de participación ciudadana. En fin, un montón de cosas que saldrán, me imagino, a lo largo del debate y de la exposición y después de las preguntas que hagan los alumnos. Paso a las presentaciones. Tengo a mi derecha, en primer lugar,
voy a presentar, bueno, del grupo, para tener un poquito la orientación vuestra, vamos a representar de los grupos con mayor número de diputados en la Junta General. Y entonces el primero sería Fernando Lastra, que es el representante del Partido Socialista, que lo tenemos aquí. Bueno, pues Fernando Lastra es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, por lo tanto, colega mío. Es militante del PSOE desde 1982 y entre el 83 y el 92 ocupa diversos cargos en el partido en Cangas de Narcea, en el que, además de secretario de organización, es también teniente alcalde. Es diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado desde la segunda legislatura, es decir, desde 1987, y lo sigue siendo en la actualidad. Es portavoz también del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado y ostenta también otros cargos en la Federación Socialista Asturiana PSOE, como el secretario de Organización Institucional y secretario de Política Institucional y secretario de Organización. Es un luchazo muy rápido porque somos muchos y lo interesante es que empiecen ellos a hablar. Fernando Goñi es el representante del Partido Popular, es el segundo por mi derecha, es licenciado en Derecho en la Universidad de Oviedo y su actividad política se inicia como afiliado en el Partido Popular en el 84, ocupó diversos cargos en las organizaciones juveniles de las nuevas generaciones en Gijón y en Asturias también, fue presidente local y regional hasta el 2008 y es nombrado en ese momento secretario general del Partido Popular de Asturias en 2008. Ocupa además varios cargos a nivel estatal, es vocal de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular desde 2009. En cuanto a su actividad como diputado en la Junta General del Principado, se inicia en 1991 y se mantiene hasta la actualidad e incluso ha desempeñado el cargo de presidente de la Junta General en la anterior legislatura, en la octava legislatura. Cristina Coto de la Mata es responsable de Foro Asturias. Tenemos a Cristina allí ya en aquella esquina. Es también licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Comunicación de Organizaciones por la Universidad de Barcelona. Ella, su actividad profesional se inicia en la abogacía, una actividad que ejerce durante 8 años, e ingresa en el Partido Popular de Asturias en el año 1999 y ocupa distintos cargos en el Partido Popular de Asturias hasta el año 2011, cuando abandona el Partido Popular. En este tiempo es secretaria de Política Municipal, es también coordinadora de la organización entre 2002 y 2004 y secretaria de Política Autonómica en el periodo 2004 a 2008. Fue además diputada del Grupo Popular en la Junta General del Principado desde el 2003 hasta el final de la séptima legislatura, si no me equivoco, hasta 2011, año en el que abandona el Partido Popular e ingresa en el partido de reciente creación, que es el Partido de Foro Asturias, y es elegida en ese mismo año diputada a la Junta General. Actualmente desempeña el cargo de portavoz del Grupo Parlamentario de Foro Asturias en la Junta General del Principado. Manuel González Orbiz es coordinador de Izquierda Unida de Asturias y es colega también, es maestro de Educación Especial, milita en el Partido Comunista y posteriormente en Izquierda Unida y es nombrado coordinador general de Izquierda Unida pues muy recientemente, en este julio pasado, si no estoy equivocado. Por último, el primero aquí a mi derecha, Ignacio Prendes, también es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, ejerce su actividad profesional como letrado de Telefónica hasta el año 91, si no me han dejado mal la información, y después ejerce también como abogado con su despacho profesional en Gijón desde el 89 y es diputado electo por UPyD en la Junta General del Principado. Y es miembro del Consejo de Dirección y responsable de acción institucional de ese partido. Pues nada, doy la palabra entonces a la persona que la va a moderar.
moderar. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a comenzar ya este debate en torno a los asuntos que acaba de apuntar Emilio. Voy a recordarle simplemente a los 5 representantes de las fuerzas políticas parlamentarias asturianas que están ante un aforo de estudiantes que no están en el Parlamento ni en un meeting. Vamos a intentar que sea lo más ameno posible. Yo he seleccionado 5 temas y si tenemos intervenciones breves, pues todo será mucho más ameno y mucho más interesante. Primero, el modelo de Estado está consagrado por la Constitución. Esta va a cumplir 35 años y consagra el Estado español como una monarquía parlamentaria y dividido territorialmente en ayuntamientos, en municipios, en provincias y en comunidades. Vamos a abordar el primer asunto. Es una monarquía parlamentaria con un jefe del Estado que la ejerce el monarca. Y va a iniciar este debate el portavoz de Izquierda Unida, Manuel Olví, simplemente porque hace unos días presentó una iniciativa en relación con este asunto. Tiene la palabra. Bueno, nosotros, principio, un saludo a todos y esperamos ser capaces de ilustraros, ¿no? de daros argumentos para que pronto vosotros podáis decidir lo que entendéis, ¿no? Manuel, perdona, si puedes hacer una intervención minuto y medio. Perfecto. Yo creo que la posición de la fuerza que yo represento, de Izquierda Unida, es una posición clara, ¿no? Nosotros entendemos que en este momento estamos en un proceso constituyente, es decir, hay que tocar la Constitución y esa reforma constitucional tiene que atender también a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? No podemos estar hablando aquí solamente de modelo de Estado sin tener en cuenta el sufrimiento de los ciudadanos. Por tanto, y concretando, y para ser breve, nosotros apostamos por un modelo federal, hay que superar el Estado de las autonomías, por un modelo republicano, nosotros apostamos por el cambio de la jefatura del Estado más allá de las cuestiones coyunturales que hay en este momento, de corrupción, etcétera, etcétera. Entendemos que el modelo de Estado republicano es un modelo mucho más democrático que un modelo de estirpe, un modelo de herencia. Apostamos por un Estado, por el reconocimiento de España como un Estado plurinacional, que al mismo tiempo sea cooperativo, es decir, que los de Guiar tengan las mismas condiciones que los de Barcelona, los de Tenerife, que sea a su vez solidario, y también apostamos por un Estado laico. Desde ese punto de vista entendemos que en este momento hemos superado el pacto constitucional. El pacto constitucional se quebró cuando hicieron la modificación de la Constitución, que hace que los intereses estén por encima de los derechos sociales, ¿no? Ese es el estado en el que creemos que nos encontramos y por lo que apuesta Izquierda Unida. Bueno, vamos a ver si el resto de representantes políticos consideran que está superado ese pacto constitucional. Fernando Lastra. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Buenos días. Difícil respuesta al planteamiento que se acaba de hacer. Es probablemente más fácil responder a otra cosa, a que es necesario hacer cambios, sin ninguna duda. Pero cambiar o reformar el modelo de Estado o cualquier cosa, una ley, lo que os imaginéis, no siempre significa mejorar. Y esa es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Y lo primero que hay que tener en cuenta para poder producir un cambio o poder participar en la transformación de algo es conocer bien las cosas. Es saber, es tener la oportunidad de conocer cuáles son las alternativas y poder estar en condiciones de reflexionar sobre ellas. En España hoy la situación es de necesidad de cambiar, pero tenemos un modelo de Estado que tiene comunidades autónomas, que no es uniforme, que no es centralista. Y los debates pueden ir dirigidos a si lo que tenemos que hacer es volver a la situación centralista o modificar esta situación descentralizada para mejorarla. Yo apuesto por esto segundo. Es mejor pensar si este Estado que tenemos descentralizado en comunidades autónomas puede dar un paso más hacia la concepción federal. Y la concepción federal exige unas condiciones de pacto entre todos nosotros que hagan que la convivencia sea posible. Hoy hay bastante incomodidad. Algunas comunidades se encuentran incómodas dentro de este marco constitucional y quieren sustituirlo por otro. Ese es el gran debate.
Yo apuesto por un Estado federal en donde las condiciones de vida de los ciudadanos, independientemente del lugar donde residen, sean las mismas o tengan las mismas oportunidades. Y se puede hacer. Hay que discutir sobre las competencias que tiene cada uno de las partes del Estado y sobre la financiación, porque la financiación es la que asegura el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Lo que gestionamos es sanidad, educación, servicios sociales. Eso es lo que tiene que ser igual. Y ese es el debate al que, lógicamente, estamos todos emplazados. Y el más importante. Bueno, vamos a hablar en este debate posteriormente de las transferencias, de la estructuración del Estado, pero el primer punto que yo apuntaba, monarquía parlamentaria. Fernando Goñi. Sí, estaba yo, hablar ya de todo. En primer lugar, buenos días, agradeceros muchísimo a vosotros, a los jóvenes, la presencia en esta charla, en este debate. Pues creo que una gran parte de lo que queramos hacer en el futuro depende de nosotros en una parte, pero depende también de lo que vosotros los jóvenes querréis para el futuro y para el presente. Porque es cierto que se puede hablar de la monarquía, que se puede hablar de modelo de Estado. Yo la monarquía tengo muy claro que en España el papel de la corona, el papel del rey, ha sido fundamental desde la instauración de la Constitución española. Y la figura de la monarquía en España yo creo que es una figura que ha dado mucho más a España de lo que ha dado ninguna otra de las instituciones. La figura del rey, de la Casa Real, ha sido clave en esta breve historia de la democracia española y, por lo tanto, yo soy un convencido del mantenimiento de la figura de la monarquía, del sistema parlamentario que tenemos, pero insisto, coincido con lo que decía Fernando Lastra, todo es posible cambiarlo, pero todo es posible cambiarlo cuando seamos todos conscientes de la necesidad de cambiarlo. Tenemos un Estado muy joven, una monarquía que lleva 35 años funcionando en España, con una constitución que también lleva el mismo tiempo, y por lo tanto yo creo que es muy pronto para todo. Es bueno empezar un debate, es bueno reflexionar sobre lo que queremos, pero sobre todo lo más importante que quiero deciros es que el futuro depende de vosotros y que nosotros seremos los transmisores, de alguna manera, de lo que vosotros en el futuro decidáis hacer con este país. Bueno, vamos a conocer ahora la opinión de Cristina Cotó. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a los organizadores del acto, al Instituto de Vegadeo y también a sus alumnos. Y con respecto a esta primera cuestión que se plantea, que se centra en el asunto de la monarquía parlamentaria, a mí me gustaría decir que en Foro no consideramos superado ni agotado el debate en torno a la monarquía. Desde luego no somos republicanos y sí me gustaría decir que la monarquía parlamentaria, por más que en estos momentos sufra ataques, al igual que lo estamos sufriendo los partidos políticos y al igual que efectivamente la situación de crisis económica está propiciando una munición en muchas ocasiones bastante falsa con la cual atacar un poco a la totalidad del sistema, a mí me gustaría decir que efectivamente la monarquía parlamentaria es un sistema bastante propio de muchas democracias occidentales y donde por más que se ataque a ese sistema, efectivamente el rey tiene la jefatura del Estado, pero tiene unos poderes muy limitados y por lo tanto siempre bajo la supervisión del legislativo y el ejecutivo. Y como en el legislativo y el ejecutivo tenemos mucho que decidir los ciudadanos, por lo tanto es ahí donde nosotros a través de nuestra participación y nuestro voto concreto decidimos en definitiva quiénes son aquellos que van a llevar las riendas de un país y quienes van a tomar las decisiones verdaderamente fundamentales, tanto al funcionamiento del Estado como a las decisiones de política económica. Por lo tanto, en resumen, y en esta primera intervención, nosotros estamos de acuerdo con la monarquía. Efectivamente, que el consenso constitucional lo fue en torno a la existencia de una monarquía, a la vez en torno a la existencia de un Estado autonómico y, como antes se decía, han pasado solo 35 años. Yo creo que es demasiado pronto todavía para cuestionar tanto lo uno como lo otro, tanto la monarquía como el propio Estado autonómico. Bueno, pues vamos a escuchar ahora qué opina sobre este asunto Ignacio Prendes. Bueno, lo primero también dar los buenos días y agradecer al Instituto por organizar este foro que me parece absolutamente necesario, imprescindible y muy sano. Aquí se han dicho muchísimas cosas. Yo tengo fama, os lo voy a advertir, tengo fama de soy el que más se enrolla en el Parlamento. Para que no me riña Cristina Cotó, voy a tratar de ser sintético. Monarquía o república. En esta mesa hay partidos que se definen como monárquicos y partidos que se definen como republicanos. UPyD, ¿cómo se define? Accidentalista. Si tengo tiempo, luego explicaré por qué. Lo que sí queremos decir es que la monarquía, efectivamente, en España nació de un pacto de todos los ciudadanos.
en una Constitución, que es la Constitución del 78, que se define como monarquía parlamentaria. Nosotros no nos definimos ni como monárquicos ni como republicanos. Lo que queremos es que haya una jefatura del Estado, porque el rey no deja de ser el jefe del Estado, que cumpla su función, que la haga correctamente. La función que tiene que tener un jefe del Estado, que es, digamos, representar simbólicamente al Estado, hacer un cierto poder moderador entre las instituciones y representarnos cara al exterior. Si el jefe del Estado lo hace correctamente, dignamente, conforme a las atribuciones constitucionales, pues en principio nada que decir. Si hay que hacer un relato histórico, pues ha cumplido sus funciones esa jefatura del Estado dignamente, muy bien, y ha sido muy sano para España en momentos cruciales que todos seguramente conocéis, os habrán hablado en el Instituto, el 23F y demás. Por lo tanto, tenía una cierta legitimidad, de hecho, ejerciendo sus funciones al servicio de los ciudadanos, al servicio de todos. Ciertamente, nosotros creemos que últimamente esa legitimación, de hecho, se está perdiendo. O se ha perdido porque no se están desarrollando las tareas de la jefatura del Estado del todo correctamente. Y, por lo tanto, en fin, hay que revitalizar esa institución, transparencia, dación en cuentas, que cumpla su función constitucional y no funciones distintas, y en función de eso pues se puede legitimar de hecho, porque cumple la función conforme le marca la Constitución. Desde luego nosotros preferimos parecernos a Suecia, que es una monarquía, antes que a Burundi, que es una república. Por lo tanto, en función de esa legitimidad de hecho es como nos pronunciaremos, ¿no? Lo que sí decimos de principio es que no creemos que haya ninguna institución del Estado, ninguna, que venga atribuida por una legitimidad divina o por una entidad superior a los ciudadanos. Nace de un pacto de los ciudadanos y si los ciudadanos queremos cambiar esa institución, la podremos cambiar. Esa es la postura de UPyD sintéticamente. Bueno, Ignacio, reserva tiempo para cuando saquemos el tema de las circunscripciones electorales. Bueno, si alguien más quiere apuntar, algunos de los que están aquí, quiere apuntar brevemente algo más sobre este asunto, si no lo zanjamos. Nada. Bueno, vamos a otro tema. Ese consenso constitucional también fijó cómo se configuraba territorialmente el Estado español. Lo apuntaba antes, en municipios, en provincias gobernadas por diputaciones. Aquí en Asturias somos uniprovinciales, esa figura no la conocéis, y en comunidades autónomas. Es uno de los temas que está también de debate. Deben de seguir las diputaciones, deben seguir los mismos municipios como están. Vamos a abordar este asunto. Lo va a abrir, yo creo que Fernando Goñi, que es el portavoz del partido político que gobierna en el Estado. A ver, Fernando, ¿es válido este modelo que tenemos? ¿Debemos de reducir el número deben desaparecer las diputaciones? ¿Tenemos demasiados municipios? Hombre, yo parto de lo que decíamos antes. Yo, si me permites, primero quería hacer una cosa que creo que es necesaria. La defensa de lo que son el trabajo de los políticos, en especial de los concejales, en municipios como este, de un alcalde, está aquí con nosotros la alcaldesa de Vegadeo. Creo que es necesario que sepáis que la mayoría de los concejales, la mayoría de los políticos en general, fuera de lo que es el escenario de los medios de comunicación, de debates que en este momento estamos siguiendo día a día, hacen un gran trabajo por su municipio, por su entorno, por mejorar la vida de su entorno. Yo creo que el sistema en este momento, el sistema que tenemos en España es un sistema totalmente válido, que hay que mejorarlo, por supuesto, que posiblemente haya que ir pensando en un futuro de instituciones más pequeñas, instituciones más cercanas al ciudadano, que haya figuras que tengan que desaparecer o que tengan que reformarse, y yo soy partidario de ello. ¿Las diputaciones sobran? No es que las diputaciones sobren, depende del caso. En Asturias, por ejemplo, no tenemos y por lo tanto claro que nos sobra porque no la necesitamos. En otros sitios hay que estar en cada lugar para conocer la necesidad o no necesidad de las diputaciones. Lo que sí parece un poco absurdo es que lo que es descentralizar competencias, que al final sea duplicar servicios. Pongo un ejemplo muy claro. Si en un ayuntamiento hay un servicio pues, de mantenimiento de la tarea que sea y el de al lado tienen un servicio similar, en algún caso se puede hacer el mismo servicio para dos municipios. Yo creo que eso es necesario, que es priorizar los recursos que tiene el ayuntamiento. Lo mismo ocurre con la administración regional y la administración estatal. Yo creo que hay que ir viendo hasta qué punto se pueden ir recortando gastos, priorizando los gastos, pero sobre todo que tengamos muy claro que en este momento España, el sistema que está puesto en España, yo creo que es bueno.
que hay que modificarlo, por supuesto, que hay materia para legislar y para hacer leyes que mejoren o que se entienda que mejoren el sistema también, pero sobre todo yo prefiero quedarme en la primera parte, con gente joven, que sepáis que la gente que está en política, sobre todo la parte que son de los municipios, los concejales, son gente que trabaja mucho, sea del partido que sea, que están muy vinculados con su municipio y que tienen un único interés, servir a ese municipio. El resto son excepciones que, por desgracia, todos queremos erradicar. Bueno, vamos a hablar también de los políticos en otro momento. Fernando Lastra. Aprovecho para saludar a la alcaldesa de Vegadeo y al alcalde de Castropol, que también está con nosotros. La pregunta tiene varias complejidades, por decirlo así. ¿Sobran las diputaciones? Diréis vosotros, bueno, a nosotros qué más nos da, pero sobran. Sobran sin ninguna duda. Hoy el Estado español, la distribución territorial en comunidades, provincias y municipios tiene bastantes problemas. Hay 8.000 municipios en España y una parte muy importante de ellos, el 80%, más del 80%, tienen una población inferior a los 1.000 habitantes. No inferior, digo que están alrededor de los 1.000 habitantes. De manera que aquí ya tenemos un serio problema en la organización territorial de nuestro país. En estas comunidades complejas donde hay varias provincias, porque esa es la otra estructura administrativa, la provincia, el municipio y la comunidad autónoma, donde hay provincias existen diputaciones para coordinar los servicios esenciales que se prestan a los ayuntamientos. Pero el ejemplo de una comunidad autónoma uniprovincial como es la nuestra, en donde no hay diputación, puede dar una idea de cómo se puede seguir organizando el Estado de una forma menos compleja. Hoy en Asturias la función diputación la realiza una dirección general de la comunidad autónoma, del Gobierno de Asturias. En las comunidades pluriprovinciales la cooperación municipal también la podía estructurar desde el Gobierno autonómico. Yo creo que sobran las diputaciones y que hay que hacer una reflexión muy profunda sobre los municipios. Los municipios están en una fase de revisión por razones objetivas, porque son prestadores de servicios, organizan fundamentalmente los servicios esenciales que se prestan a los ciudadanos y organizan también la convivencia. Tienen una dimensión administrativa y una dimensión política y representativa, pero hay que reestructurarlos, hay que establecer una nueva planta con imaginación y con un sentido práctico, funcional, de lo que se hace desde una administración, desde lo que necesitan los ciudadanos o lo que los ciudadanos demandan de una administración cercana a sus preocupaciones. De manera que los procesos de cambio, de transformación, de renovación, de reforma, pasan por las comunidades autónomas, por saber también qué cambios hay que hacer, estructurar sus competencias de una manera distinta, diseñarlas, señalarlas en la Constitución y las que no sean competencia de la comunidad lo será del Estado, reestructurar el ámbito provincial o el siguiente que va a la comunidad autónoma y el local. La transformación debe estar abierta completamente y yo soy partidario de que hagamos una reflexión y que la reflexión empiece por Asturias. Tenemos 78 concejos, no son muchos, no son muchos. Cantabria es la mitad que nosotros, la mitad en población y en superficie, y tiene 113. Nosotros tenemos 78, pero tenemos muchos también menores de 1.000 habitantes o con una población que exige una reflexión para saber si hay economías de escala para poder producir, generar y financiar los servicios que necesitan los ciudadanos. Bueno, vamos a dar paso a otra persona. Cristina Coto, si el modelo como está, tendríamos que tener Asturias menos municipios. Foro es un partido europeísta, municipalista y autonomista. Por lo tanto, yo repito un poco la idea que planteaba antes. Nosotros reivindicamos ese consenso constitucional y además creemos que está absolutamente vigente y no agotado. Un consenso constitucional que además tiene que tener como objetivos justamente lograr pues, ese progreso político, económico y social del pueblo en general, también del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios. Yo creo que a la hora de valorar si es necesario suprimir instituciones, ya sean diputaciones o ya sean municipios, desde luego que antes de anticipar una opinión o una decisión, sí que es imprescindible abordar con rigor, reflexionar con mucho rigor
esa cuestión, porque en definitiva ahora mismo, y hoy precisamente estamos hablando de modelo de Estado, seguramente en cierto sentido por eso, estamos viviendo un momento en que, como decía antes, por la crisis económica todo se está cuestionando. Y probablemente a la hora de hablar de si es necesario suprimir instituciones, nosotros en principio no somos demasiado favorables a ese criterio, es necesario primero pensar la importancia que las instituciones tienen asturianos y valorar también lo que cuestan, porque al final estamos precisamente en ese debate. Por ello, quizás antes de ir a fórmulas más drásticas de supresión o eliminación, yo creo que sobre todo en el campo municipal sí que es preciso pues, abordar fórmulas de cooperación como ya existen y que perfectamente pueden ser mejoradas a la hora de lograr pues, una mayor eficacia, pero también desde el punto de vista del ahorro, de la austeridad, que además creo que son dos cuestiones que deben ser conciliadas. En todo caso, yo subrayo esta idea porque creo que en torno a esta polémica existe algún interés. Por un lado, existe una razón cierta, que es la crisis económica. La crisis económica está poniendo en tela de juicio todo y también existe un ataque a las propias comunidades autónomas a las que se responsabiliza del despilfarro, del gasto, del déficit, de la deuda, cuando realmente no es así, Y seguramente estamos viendo esto en estos momentos cuando en épocas anteriores, pero no tan lejanas, cuando España iba bien, cuando España económicamente estaba saneada, no se planteaban estas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que precisamente porque en estos momentos estamos pasando por una crisis económica muy profunda, pero que seguramente superaremos, no sería bueno en absoluto tomar decisiones demasiado anticipadas que a la larga no suelen ser acertadas. Escuchar a la gente y respetar sobre todo esos sentimientos. A mí me consta que en Asturias los ayuntamientos están muy arraigados y la fórmula de unificar y algunas propuestas que se plantean pueden ser motivo de rechazo. Y al final, pues evidentemente que a los políticos nos corresponde escuchar la opinión de los ciudadanos. Bueno, Izquierda Unida cuestionaba el modelo de la monarquía parlamentaria. Vamos a ver si cuestiona la estructura actual de la división territorial y qué modificaciones considera que deben de introducirse en un momento como el en el que estamos. Bueno, vamos a ver, porque los peores debates son los que no existen y sin embargo se están haciendo cambios legislativos, ¿no? Yo aprovecho también para saludar a todos, porque aquí están de todas las fuerzas políticas en la sala, alcaldes de todos los grupos, y para no dejar a nadie sin saludar, no nombro a nadie y saludo a todos. En principio nosotros apostamos por un modelo participativo, por tanto de proximidad a los ciudadanos, ¿no? Y en ese papel los ayuntamientos juegan, yo creo, un papel vertebrador y de garantía en la prestación de servicios y en la cercanía a la gente. Dicho esto, en Occidente, en un municipio, en Occidente, en el Oriente de Asturias, o los municipios rurales asturianos, la importancia que tienen los ayuntamientos en el conocimiento de la realidad, en la prestación de servicios, etcétera, es fundamental. Yo creo que el mantenimiento de esa realidad y al mismo tiempo también tratar de generar mecanismos de cooperación entre los diferentes ayuntamientos, ¿no? A los ayuntamientos normalmente ayuntamientos en estos momentos se les está atacando por parte de la Administración del Estado cuando solamente, hablando de la deuda, pues mirar, de la deuda de España, los ayuntamientos solamente tienen el 4% del total de la deuda y la mayoría de los ayuntamientos asturianos, y especialmente los pequeños, su deuda es cero. O sea, que la razón económica para suprimir, no, quizás sea para la eficiencia de servicios, y desde ese punto de vista no lo compartimos. En segundo lugar, hay ciclos económicos buenos, hay ciclos económicos malos. Desde el periodo de la transición, los ayuntamientos son los parientes pobres de la Administración, con una financiación que tiene poco más del 10% de participación, creo que anda en torno al 11% de la participación en el conjunto de la tarta de los recursos del Estado, que se los queda a la Administración central, pero sin embargo la mayoría de los que estamos aquí, cuando tenemos un problema de desempleo, cuando tenemos un problema de necesidad de servicios, cuando tenemos un problema con el alumbrado público, con el camino, con la sanidad, tenga o no tenga competencia, vamos a los ayuntamientos. Por tanto, yo creo que hay que reconocer el valor de los ayuntamientos en lo que es la educación cívica y democrática, en lo que es la prestación de servicios y lo que es el impulso de la democracia, no solamente la local, sino con carácter general. Por tanto, sí al mantenimiento de los ayuntamientos, sí a los ajustes que sean necesarios en la mejora de la coordinación para una buena prestación de servicios, y luego no hay autonomía política sin suficiencia financiera. Es decir, si los ayuntamientos no tienen recursos, siempre van a ser los parientes propios, los pedigüeños de esa Dirección General de Cooperación o Diputación, que debe desaparecer. Pero ese es otro debate que nos llevaría muchísimo más tiempo. Nos falta recabar la opinión de UPyD, a ver si sobre este tema tiene también una postura accidentalista, ¿era?
No, ¿qué va? En esto no. En esto tenemos una postura clara. Y además lo hemos dicho desde el principio. Nosotros somos partidarios de la supresión de las diputaciones y de la, y de la reducción del número de municipios que hay en España. Primero, el tema de las diputaciones. Las diputaciones, y yo creo que cuando... Aquí está muy bien que este debate sea sobre el modelo de Estado, porque hay que explicar que las diputaciones pertenecen a los modelos de Estado centralistas, es decir, con una descentralización en base a regiones y con provincias. Pero los modelos de Estado federal, y España, yo creo que somos un Estado federal mal construido, probablemente, y que nos faltan algunas de las características de los Estados federales, pero después de todo es un Estado federal con descentralización política. En esos casos, lo que se conoce en los países europeos de nuestro entorno, no existen diputaciones. Lo que pasa es que cuando se construyó en el año 78 este modelo, sí, no estaba muy claro por dónde iba a discurrir nuestro modelo de Estado y se dejaron estos residuos. La Diputación es el residuo de un modelo de Estado centralista que era como el que teníamos antes de la Constitución del 78. Eso sí, las Diputaciones cumplen una función, y una función muy importante. Lo que decía Fernando Lastra, aquí no lo sabemos porque somos una comunidad uniprovincial y, por lo tanto, las labores y las tareas de la Diputación las asume el Gobierno autonómico, el Gobierno de Asturias. Pero en otras provincias, en Castilla y León, en Galicia, en fin, en Andalucía, saben del valor de las diputaciones porque cumplen una tarea muy esencial, que es prestar el apoyo y los servicios a los municipios, sobre todo pequeños, que no tienen capacidad para prestarlos por sí mismos. Entonces, existirán diputaciones mientras tengamos una estructura municipal muy débil, incapaz de prestar servicios a los ciudadanos, que necesiten de una entidad superior que los tutele y que les facilite esos medios para que lo puedan prestar. Pero si tuviésemos un modelo de Estado construido correctamente, estructurado desde arriba a abajo, con un diseño homologable a lo que existe en los países de nuestro entorno de Europa, no serían necesarias las diputaciones. Tendríamos 3 escalones de administraciones públicas, que es lo que existe en todos los estados descentralizados como el nuestro, el Estado central, las comunidades autónomas, estados federales, regiones, se llame como se quiera llamar, y luego los municipios, pero bien construidos, todos con sus competencias claras y con una financiación clara. El problema es que en España tenemos un modelo de Estado montado a caballo entre un Estado centralista que no acaba de morir ni fenecer del todo y un Estado federal que no acabamos de construir bien, y por eso tenemos que hacer una reforma constitucional del título 8º completa y diseñar bien este Estado, que por lo que sea, en el año, por lo que sea, bueno, yo tengo mi opinión y podríamos abrir un debate más intenso sobre eso, en el año 78 no fuimos capaces de construir correctamente. Antes de zanjar este tema, os voy a pedir 30 segundos a raíz de lo que acaba de plantear Ignacio Prendes. ¿Se necesita una reforma constitucional para replantear todo el Estado? Fernando. Sin duda, claro que necesitamos una reforma de la Constitución para replantear el Estado y muchas más cosas. Ahora en el Estado, vamos a centrarnos. Sí, pero bueno, es evidente que el replanteamiento del modelo de Estado es necesario. Estamos hablando de ello y todos estáis haciendo más o menos una idea cabal acerca de qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden, o qué cosas os gustaría más o menos reformar. Es necesaria una reforma de la Constitución, porque el Estado no se puede modificar sin reformar la Constitución. Es complicado porque exige unos procedimientos establecidos en la propia Constitución de reforma que exigen mayorías muy cualificadas, más que absolutas, en el Congreso y en el Senado, y someter algunas de las cuestiones al refrendo, a una consulta a través de un referéndum. De manera que las modificaciones son complejas, pero nunca se abordarán si no reflexionamos sobre ellas y tenemos claro cuál es el mínimo que hay que reformar. El Estado necesita una reforma, sin duda. Fernando Goñi, en 30 segundos. ¿Necesita una reforma según lo que acaba de apuntar Ignacio Prendes? Hombre, yo creo que no me queda muy claro lo que decía Ignacio Prendes sobre si las diputaciones hay que quitarlas, no hay que quitarlas, el Estado. Yo, sinceramente, mi opinión es que la Constitución no es un texto que sea cerrado. La Constitución es necesario modificarla cuando hay que modificarla. Es cierto que hay que hacer para la reforma de la Constitución, pero lo principal es para qué sirve la Constitución y que una modificación de la Constitución realmente buscando qué. Yo al menos estoy muy contento de vivir en el país que vivo, con el sistema que tengo y que hay que mejorar, y que hay que mejorar y que hay que cambiar cosas, pero por supuesto que nadie entienda que modificar la Constitución tiene que ser un cambio de Estado, un cambio del modelo que nos dimos y que creo que es plenamente vigente. Manuel González Ortiz.
Sobre el asunto este de la división en entes territoriales. Trataré de ser 30 segunditos. Yo que quien quiere al país, lógicamente quiere lo mejor para sus gentes. Yo creo que la reforma, más allá de los marcos o de los procedimientos, hay que establecer cuáles son los criterios, ¿no? En principio, yo sigo apostando por la modificación hacia un modelo federal. No había duplicidades. Esa administración periférica del Estado y diputaciones en un modelo federal no tendría sentido, porque la propia federación sería la administración del Estado aquí, con un reparto competencial claramente claro. Y luego un elemento fundamental que yo creo que es el que se puede estar quebrando con el desarrollo del modelo autonómico, especialmente con las pretensiones de Cataluña y con la situación del País Vasco, que es la solidaridad no entre los territorios, sino entre las personas que vivimos en los territorios. Es decir, la solidaridad de los ricos con las regiones más desfavorecidas, los territorios más desfavorecidos y las personas que viven en ellos. Yo creo que hay que hacer una reforma con esos dos objetivos. Cristina Coto. Pues yo, y cuando digo yo hablo en representación lógicamente de mi partido, yo no creo que sea necesario reformar un modelo de Estado que nada más que tiene 35 años, que sigue plenamente vigente. Un modelo de Estado que se estructura efectivamente con una administración central, una administración autonómica y una administración local, que posiblemente se podrán hacer mejoras, pero que en absoluto necesita de una transformación radical. A mí me gustaría decir que ese modelo de Estado, que es relativamente joven, se ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Hemos visto todo el proceso de transferencias desde la administración central a las administraciones autonómicas y hemos visto también cómo se ha ido fortaleciendo poco a poco el papel de los ayuntamientos. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un modelo de Estado que, pese a su juventud, ha funcionado razonablemente bien, que seguramente podrá ser mejorado, pero que, como digo, nosotros no consideramos que sea necesario transformar. Sí quiero hacer un matiz al hilo de lo que comentaba Manuel y con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Es decir, más que darle la vuelta a ese modelo de Estado, dividido en una administración central, autonómica, quizá lo más positivo sería el fortalecimiento de las partes, concretamente de las comunidades autónomas, de los propios ayuntamientos, para, a través de ese fortalecimiento de las partes, fortalecer el todo, que es el conjunto del Estado. Y sí que, desde luego, en estos momentos supone una amenaza muy importante también para Asturias, esas amenazas a la solidaridad entre los diferentes territorios. Desde luego, sí que estamos asistiendo a procesos de desigualdad, en función de los cuales se trata de manera diferente a los ciudadanos en función de los lugares donde vivan, y yo creo que las amenazas vienen fundamentalmente por ahí. Esos principios, que por cierto es un principio constitucional muy antiguo, el de solidaridad entre los territorios, es uno de los principales que tenemos que reivindicar. Bueno, vamos a hablar de eso, de la desigualdad entre comunidades autónomas. La Constitución fija las competencias de cada administración, faculta al Estado para delegar para dar transferencias, algunas competencias delegarlas en otros entes. Debemos retomar, dar una marcha atrás. Las comunidades deben de recuperar algunas de las transferencias que recibieron hace años. El Partido Socialista lo acaba de apuntar. Vamos a comenzar el debate en torno a este tema por Fernando Lastra, el portavoz del PSOE en Asturias. ¿Deben de recuperarse competencias? No tanto con eso. Estaba pensando, permitírmelo, porque cuando Prendes se dijo que era accidentalista, me acordé de una cosa. Un chaval de vuestra edad que hizo un cursillo de esquí y llamó por teléfono a casa y le dijo a la madre: bueno, todo regular. Primer día de esquí rompí una pierna. Afortunadamente no era mía. Eso era el accidentalismo. Era una pierna, pero era de otro. Y sirva esto para decir que no estamos pensando si hay que devolver o no devolver competencias. El debate es más complejo. Tiene también que ver incluso con el contenido de la reforma constitucional. Porque podéis decir, oye, ¿se tiene que reformar la Constitución para empeorar? No, hombre, no, para mejorar. Y las cosas que funcionan bien y mal ya las sabemos. Hay que reformar el Senado, que hay que convertirlo en una Cámara de Representación Territorial, hay que reformar aspectos de la Constitución donde se recojan las competencias. Y si se recogen en la Constitución las competencias de las comunidades autónomas, esas serán sus competencias. Las que no estén ahí serán competencias del Estado. Hay que incorporar a la Constitución la financiación de esas competencias y, puestos a reformar, hay muchas cosas que hacer, incluido cuando se habla del título de la corona, partiendo de la idea de que se mantenga la monarquía y no se sustituya por una república. En la corona también había que modificar esa prevalencia que tiene el hombre sobre la mujer en la sucesión a la jefatura del Estado. Creo que es del siglo
Bueno, es casi la ley sálida. Perdóname que te interrumpa, volviendo al tema de las competencias. ¿El Estado, por ejemplo, debería de recuperar las competencias de sanidad para que las prestaciones que reciben los ciudadanos sean las mismas aquí que en Andalucía? No, porque no ese es el asunto. Las competencias que recibe, las prestaciones que recibe deben ser las mismas porque el Estado organiza unas prestaciones básicas comunes para el conjunto del Estado. Esa cartera se unifica a través de la conferencia sectorial que organiza la prestación sanitaria. No, ese no es el problema. No es devolver la competencia y pensar que si devolvemos la competencia ya no va a haber problemas ni financieros. Es mentira. Seguirá habiendo médicos, seguirá habiéndolos en Asturias y seguirá habiéndolos en Andalucía. Y habrá una estructura de gestión de esta sanidad, de esta prestación del servicio, que estará centralizada, que será más ineficiente y probablemente más cara. No es el asunto ese, no es qué competencias devolvemos en ese sentido, es ordenar el marco competencial y cerrarlo, porque si no la reivindicación sobre exigencias competenciales estará permanentemente abierto y tendremos presiones nacionalistas continuamente sobre ese aspecto. Y eso es lo que hay que cerrar, delimitarlo con precisión. No decir que ahora la sanidad se prestaría mejor si estuviera centralizada en Madrid, ni la educación. Eso es falso. Eso es un error y probablemente cometeríamos el error más grave de planteamiento al plantearnos de esa manera. ¿Comparte esta idea el Partido Popular, Fernando? La idea que apuntaba Fernando Lastra. Hombre, yo creo que en el tema de las competencias, yo creo que lo que se busca y debe buscar son dos cosas. Por un lado, la cercanía con el servicio que se presta, por un lado, y por otra parte, sí, lo que considero que hay que centralizar son los criterios. No es normal, por ejemplo, en materia educativa, que haya tal disparidad de criterios educativos de una comunidad a otra. Yo creo que las competencias hay que procurar que estén lo más cerca del ciudadano al que prestan el servicio, y por otro lado que las competencias que se ejercen en las diferentes comunidades autónomas que tengan ciertos criterios de equilibrio. No tiene sentido que veamos sistemas totalmente diferentes. Y sobre todo hay un tema que también es importante de las competencias. Yo creo que una parte de las competencias se están sirviendo por los ayuntamientos. Una gran parte de competencias que se conocen como competencias impropias. El lugar donde un ciudadano, perdón, una persona más cerca tiene ese acudir al ayuntamiento. Y el ayuntamiento está prestando muchas veces esos servicios, primero, sin tener capacidad para ello, sin tener medios para ello y sin tener las condiciones para poder servir. Ahora bien, al ciudadano hay que dar el servicio y, por lo tanto, yo creo que lo que se debe de procurar en todo el Estado es que las transferencias, cuando vengan a los ayuntamientos y vengan a las comunidades autónomas con la suficiente cantidad económica, con un gasto razonable. Aquí se han hecho, por parte de todos, auténticos disparates en el gasto, las diferentes transferencias que fueron llegando a las diferentes comunidades autónomas, y sobre todo creo que lo principal es la unificación del criterio a la hora de prestar las competencias. ¿Para UPyD le vale con unificar el criterio o sería deseable pues, que el Estado recuperase las competencias en algunos asuntos? No nos vale, y pensé que en este punto ibas a empezar por nosotros, porque creo que todos los partidos que están aquí somos los únicos que llevamos en el programa electoral, no solo en el programa electoral, sino en el manifiesto fundacional de nuestro partido en el año 2007, la recuperación de competencias de forma clara. Nosotros sí nos manifestamos a favor de que el Estado recupere competencias, las competencias básicas que garantizan la igualdad, que son la sanidad, la educación, la justicia, por ejemplo, también. Y saludo las manifestaciones del portavoz del Partido Socialista, que parece que se apunta en alguna parte también a esta cuestión de la recuperación de competencias, porque no es, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, no es lo que habéis venido haciendo a lo largo de los últimos años. Habéis estado construyendo un modelo de Estado con 17 comunidades autónomas que tienen las competencias sobre todo, y hemos construido 17 sistemas educativos, 17 sistemas sanitarios y 17 sistemas de servicios sociales. Pero lo habéis hecho vosotros. No, desde luego nosotros no. Lo habéis hecho vosotros. Y nosotros creemos que eso está mal construido. ¿Por qué? Porque creemos que el titular de la competencia es quien garantiza su prestación y en condiciones de igualdad. Y, por lo tanto, quien tiene que garantizar la igualdad es el Estado, en esas cuestiones básicas. Os voy a poner un ejemplo. ¿Por qué es importante, por ejemplo, que el Estado tenga competencias para diseñar el sistema sanitario? Bueno, para que no haya 17 calendarios de vacunación. Se ha tenido que reunir el Consejo Interterritorial, que reúne a la ministra de Sanidad y a los consejeros de Sanidad, para que todos, cuando vayáis de vacaciones o de campamento por ahí... Yo cuando iba de campamento a una edad como la vuestra, íbamos a León o a Castilla, llevábamos todos los chavales la misma cartilla de vacunaciones. Ahora ya no es así.
Ahora en cada comunidad autónoma tienen un calendario de vacunaciones distinta. Se han tenido que reunir los consejeros y la ministra para unificar el calendario de vacunaciones. Habréis leído la prensa recientemente estos días el caso de un jubilado asturiano que va a Madrid, pide allí a la farmacia que le den unas recetas que tiene porque es un enfermo crónico y dicen que no se las da porque no se las paga el Servicio Madrileño de Salud. Eso es lo que habéis construido. Y para reformar eso, y para recuperar eso, y para que haya un verdadero sistema nacional de salud, igual para todos, y un sistema educativo también, que no esté dividido en 17 sistemas, y que si cualquiera de vosotros decidís ir a estudiar a Cataluña, podáis estudiar en castellano, por ejemplo, que no vais a poder. Ahora mismo, con la situación que hay ahora mismo, no vais a poder. Entonces, para eso es necesario que el Estado recupere competencias, porque hemos ido tan lejos que hemos troceado el país en 17 sistemas inconexos que, aparte de que no se pueden financiar, porque aparte es que no se pueden financiar, aparte lo que hemos hecho ha sido trocear la igualdad y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos. Lo dijimos en el 2007 y, bueno, por lo menos se va abriendo el debate. Bueno, sí, aunque sea por alusiones, yo voy a darles la palabra a Fernando Goñi y a Fernando Lastra por si quieren responderte a esto que acabas de apuntar. Luego voy por el otro ala, ¿eh? A ver, brevemente, Fernando Lastra. Sí, no, pero ese no es el problema. El problema es que con un Estado centralista, cuando fuerais a estudiar a Cataluña, también existiría el catalán, porque claro, en Cataluña existe una lengua que es el catalán y, lógicamente, en Cataluña tienen interés en que se hable en catalán. Otra cosa es que también debiera hablarse en castellano, que es distinto y es un debate completamente distinto. Pero el modelo de Estado español descentralizado, con comunidades autónomas, no son 17 estados. No es verdad. Los modelos de estados federales existen en todo el mundo. Y en algunos sitios incluso son mucho más celosos de sus propias competencias que aquí. Aquí tenemos debates que son artificiales, creyendo que el hecho de tener comunidades autónomas ha introducido una enorme desigualdad. Pero cualquiera de vosotros puede conocer el modelo de un país desarrollado como Alemania, que es Estado federal y que tienen competencias, los Estados, y hay veces que discuten devolvérselas al Estado y otras veces discuten que el Estado se las dé a las comunidades autónomas. O el ejemplo de un Estado federal también desarrollado, rico y muy celoso de sus propias competencias, como es Estados Unidos, en donde tienen incluso policías distintas, federales, y tienen leyes distintas y tienen normativas distintas y conviven con una lealtad federal. Lo que hace falta en España no es tratar de acabar con la descentralización y volver al Estado centralizado. Lo que hace falta en España es lealtad federal, el cumplimiento de las normas por parte de todo el mundo y las garantías de que convivimos todos en el mismo país y cada uno dentro del margen de competencias que tiene atribuido. Eso es distinto. Sí. Lealtad federal es una cosa distinta de Estado centralista. A ver, Fernando Goñi, no sé si quiere responderle a Ignacio Prendés. Sí, pero primero, brevemente. España es un Estado autonómico. Así que a algunos os puede gustar mucho estar con el término federal últimamente, el Estado federal, España es un Estado autonómico. Y al menos a mí lo que nos preocupa es que lo importante es el servicio que se tiene que dar, cómo financiar ese servicio, que los ciudadanos estén satisfechos. Yo creo que en este momento a cualquier persona lo que le preocupa es que el servicio que le presta la administración, sea la autonómica o sea la tal, sea un buen servicio, que la educación sea una buena educación, que la sanidad sea una buena sanidad y que esa sanidad sea lo más similar en todas las partes de España. Pero yo creo que en este momento es lo que preocupa. El resto de si somos un Estado federal, si éramos lo de la palabreja esa que nos había dado Nacho al inicio, el Estado, ¿cómo era la expresión? Accidental. Accidental. Yo la verdad creo que no es lo que preocupa al ciudadano. Al ciudadano lo que le preocupa en este momento es que haya una buena sanidad, que haya una buena educación y sobre todo que esa sanidad, esa educación, esas competencias que ejercen los ayuntamientos, que ejerce la administración o que ejerce el Estado, se pueda pagar y sea proyectable y sostenible en el tiempo. Yo creo que es lo principal. Sí, pedía entrar en este debate Manuel González Orbiz con cierta insistencia. Bueno, sí. Me vas a permitir que me vaya un poco del tema para volver a ello, pero yo como maestro sé que cuando los niños empiezan a jugar así con los pelos y tal, es que nos estamos despistando y aburriendo, ¿no? Por tanto, si hacemos eso, los partidos políticos a los ciudadanos, debemos pensárnoslo también porque se nota que lo estamos un poco cansando, ¿no? En primer lugar, yo creo que estamos teniendo un debate
en cierto modo abstracto, porque lo que hay que situar son las posiciones. Aquí ya empieza a hablar de posiciones de izquierda, de derechas, hay que empezar a situar las cuestiones. Aquí se estaba hablando de devolver las competencias, ¿no? Cuando se habla de devolver las competencias hay que definir que estamos hablando de servicios públicos, de que gestionamos todos con el dinero de todos, lo que lamentablemente unos ponemos más que otros, o sea, precisamente los más pobres son los que más dinero aportan a las arcas del Estado. Y segundo, también estamos hablando de derechos que decíamos que tenían que ser para todos por igual, fuese en Guiar, en Piantón, en Meredo o en Trafalgar, ¿no? Dicho esto, por tanto, ahí lo que se trata es de ordenar las competencias para que todo el mundo tengamos el mismo derecho, los catalanes y los asturianos, en su lengua y en la nuestra, y aquí también con vuestra propia variante. Y por tanto, aquí lo que estamos hablando es del reparto de la riqueza que tiene este país, cómo distribuimos la riqueza que tiene este país, ¿no? En este país hay gente que comete fraude fiscal pues, del orden de 80.000 millones de euros. Es una auténtica burrada, ¿no? O partidos que tomaron decisiones que la deuda está por delante de los derechos y, por tanto, cada día pagamos algo más de 100 millones de deuda. No porque no la tuviéramos, hay que discutir cuál es la deuda de eso, sino porque han decidido que eso va por delante de los derechos. Y por lo tanto hay que situar el marco ahí. Yo creo que hay que garantizar que los servicios sean públicos, desde mi óptica de izquierda, que esos servicios sean eficientes, que lleguen a todos y a unos costes más o menos razonables. Y eso no pasa por la privatización de los servicios. Por tanto, yo creo que el problema es, para una adecuada prestación de servicios, no se trata de devolver competencias, sino de tener la fiscalidad adecuada que nos permita pagar el modelo de vida que queremos tener. Cristina Coto. Pues muy brevemente, yo creo que lo que hace falta, sobre todo, es lealtad constitucional, sobre todo para aquellos que estemos de acuerdo con el texto constitucional y con las bondades del texto constitucional. Yo creo que no pasa nada, no es malo, al contrario, es bueno que haya 17 comunidades autónomas. Precisamente el respeto a las peculiaridades de las comunidades autónomas, de las regiones forales, el respeto a todos aquellos hechos diferenciales propició que pudiera haber una Constitución y que pasáramos de ser uno de los países más centralizados de Europa a ser probablemente hoy uno de los más abiertos, de los más descentralizados. Por tanto, repito, no creo que sea malo, vamos, estoy absolutamente convencida que existan 17 comunidades autónomas. Del mismo modo que tampoco creo que sea malo que una ministra o un ministro tenga que reunirse con los diferentes consejeros para acordar determinados criterios en cuestiones concretas. Yo creo que en absoluto pasa nada por eso. De todas maneras, volviendo al debate sobre el centralismo, vamos a ver cómo llegaríamos o cómo lograríamos llegar a un centralismo con partidos nacionalistas tan fuertes como los que tenemos en España. Yo creo que esta tarea más que ardua es sencillamente imposible. Por lo tanto, y termino, con respecto al tema de la devolución de competencias, yo no creo que tengamos que devolver competencias, al contrario, tenemos que consolidar las competencias que tenemos. ¿Por qué? Porque la autonomía es precisamente uno de esos principios de la administración territorial. Y estoy de acuerdo con algo que decía Manuel. Si nosotros desarrollamos nuestras competencias para ejercer nuestros servicios, para prestar nuestros servicios esenciales, precisamente por eso criterio de cercanía a los ciudadanos, como tienen los propios ayuntamientos, los vamos a prestar mejor. Por lo tanto, consolidemos esas competencias que tiene Asturias, ganemos en autonomía para Asturias y, por supuesto, seamos también leales con la Constitución, que fue tan sabia que precisamente consolidó un principio como el de la solidaridad interterritorial, en base al cual aquellos territorios que fueran más pobres, que estuvieran en una inferioridad de condiciones, fueran también beneficiarios de unas ayudas por parte del Estado. Por lo tanto, yo, para terminar, diría que lejos de cuestionar la Constitución, que no la cuestiono, y lejos de cuestionar el Estado autonómico, que por supuesto tampoco lo cuestiono, yo creo que en la Constitución hay suficientes soluciones y suficiente margen para mejorar sin necesidad de darle la vuelta a todo el edificio administrativo español. Bueno, llevamos ya 3/4 de hora de debate. Vamos a intentar dedicar la media hora que nos queda al otro apartado, al otro tema previsto en este debate, que es el de la participación política. La Constitución recoge que la participación política se articula a través de los partidos políticos, pero sin embargo los partidos, los políticos, pues cada vez tienen menos aprecio, por decirlo así, de los ciudadanos. Todas las encuestas, las propias del CIS, demuestran el poco interés que los ciudadanos, la poca confianza que tienen en los partidos políticos y en sus representantes. Voy a empezar este tema por ti, Cristina. ¿Están los partidos de espaldas a los ciudadanos? ¿No escuchan lo que le está diciendo la sociedad?
momento sufrieron pues, los funcionarios, como han sufrido los sindicatos y como consecuencia de esta crisis económica están sufriendo muchos sectores de la sociedad. Yo no sé a dónde vamos a llegar, no sé si ya llegarán a sufrir acoso pues, los trabajadores por las personas que estén en el paro, porque desde luego la conflictividad social se instala en la sociedad como consecuencia de la profunda recesión que sufre este país y parece que cada temporada nos toca a unos o a otros. A mí me gustaría deciros que yo siempre defenderé la política, siempre defenderé los partidos políticos, fundamentalmente porque los partidos políticos son la esencia de la democracia. Cuando la Constitución española, en su artículo 1, establece o configura el Estado social y democrático de derecho, se refiere a los partidos políticos, es decir, al pluralismo político. Porque podéis haceros una pregunta en este momento en el cual, pues efectivamente, los políticos caemos tan mal y estamos tan cuestionados. ¿Qué es la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda es la dictadura, el caciquismo, la autocracia o llamarlo como queráis. Seguramente es mucho más barato, porque seguramente en un régimen como fue el franquista, pues cobraba uno y por lo tanto las cosas eran bastante más baratas. Pero yo creo que es un escenario muy peligroso cuestionar ese sistema. A mí me gustaría decir que es fundamental que los españoles, que somos unos cuantos millones, podamos sentirnos representados en unas ideologías concretas, en unos partidos políticos concretos y luego articular esas preferencias a través del voto. Sinceramente, más allá de debates pues, manipulados en muchas ocasiones, por supuesto, aquí se ha dicho también, por los medios de comunicación, por determinados sectores interesados, los partidos políticos que puedan mejorar en muchísimas cosas, que puedan ser más baratos, que el sistema pueda costar mucho menos, de acuerdo, pero que los partidos políticos son la esencia de un sistema democrático y, por lo tanto, de un progreso, es algo más que evidente. Lo demás, repito, se llama como se llama dictadura. A ver, ¿algún otro representante político de los que están aquí en esta mesa se siente acosado, por seguir un poco la terminología que acaba de que empleo? Bueno, caemos mal. ¿Están acosados los partidos políticos? ¿Están de espaldas a la sociedad? Fernando. Acosados, igual es demasiado. No, lo que están es cuestionados, que es distinto, enormemente cuestionados. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es que si no hubiera partidos, si no hubiera organizaciones políticas para canalizar la representación política y la opinión, habría que inventarlos. Es posible que lo que esté en cuestión sean los modelos actuales de organización política, los más clásicos, cada uno que mire para el suyo y que sea capaz de ver cuáles son las deficiencias que tiene como estructura de participación. Y si somos capaces de ser lo suficientemente analíticos y lo suficientemente críticos con lo que hacemos, la respuesta me parece que es clara. Podemos y debemos mejorar nuestras organizaciones, cambiarlas, transformarlas para que sean mejores, para que sean más participativas y para que garanticen esto de lo que estamos hablando hoy. Habrá posibilidades de discutir sobre otras cosas. Hay otro tipo de estructuras sociales, otro tipo de organizaciones, otras maneras de concebir la participación política. Unas son muy eficaces para protestar, para expresar el malestar, para canalizar estas molestias que tienen los ciudadanos cuando las cosas van mal, pero son muy ineficaces para construir, para elaborar un proyecto político y para responsabilizarse de los inconvenientes que tiene gobernar, que los tiene. Que gobernar tiene muchísimos inconvenientes y es difícil y tiene muchísimas dificultades y hay que ponerlo en manos de gente responsable y que se corresponsabilice de lo que decide. Y hay que establecer una relación muy correcta entre lo que quiere la gente y los representantes políticos. Pero no hay alternativa, no hay política sin políticos y no hay democracia sin instituciones. Ya digo que habrá organizaciones eficaces para protestar, pero para la participación política, los partidos, y si no, inventemos los nuevos partidos. A ver, Fernando Goñi, ¿considera que los partidos están cuestionados, están de espaldas a la sociedad? ¿Qué responsabilidad tienen en el poco aprecio que tienen los ciudadanos hacia los políticos? Yo creo que es una situación preocupante, pero coincido tanto con lo que decía Fernando Lastra y Cristina Coto. La política es necesaria, los partidos políticos son necesarios. Y precisamente, con independencia de los medios de comunicación o con independencia de opiniones que pueda haber en la calle, lo cierto es que los que más cuestionan el sistema político son partidos políticos que no tienen representación parlamentaria. Hemos visto cómo se han organizado por parte de partidos sin representación parlamentaria
actos contra el sistema. Precisamente cuando llegan a las instituciones son los que más defienden el propio sistema. Por lo tanto, yo creo que es necesario que los partidos políticos, que son el cauce de participación que tiene la sociedad, que tienen los ciudadanos para participar en política, deben de mejorar, por supuesto, que deben de ser más abiertos, por supuesto, que deben de tener cauces de participación mejores, por supuesto, pero que no caigamos tampoco en el juego que determinadas personas, determinados grupos, determinados medios están haciendo de estigmatizar todo lo que tiene que ver con la política. La política es necesaria, la política toma decisiones, la política es la que está llevando el día a día el alumbrado en un municipio, la que está haciendo una carretera, la que está haciendo un sistema educativo, la que está haciendo... ¿Queremos acabar con todo eso? Porque, lo decía Fernando Lastra, si acabamos con lo que hay, habrá que inventar algo. Y yo, sinceramente, como decía con el tema de la reforma de la Constitución, cuando algo se cambia es para mejorarlo, para hacer algo mejor. Bueno, si hay que modificarlo, se modifica. Si hay que acercarse más a la sociedad, hay que acercarse más a la sociedad, escuchar a la sociedad. Pero los partidos políticos son necesarios. Lo que no es necesario son otras cosas. Sin duda, yo creo que nadie cuestiona la importancia de los partidos políticos, pero Ignacio Prendes, ¿considera usted que hoy están desoyendo lo que le está contando la sociedad? Sí, bueno, en primer lugar voy a decir que efectivamente, igual que los portavoces que me han precedido, yo considero que la política es absolutamente necesaria e imprescindible en democracia y no se hace política sin políticos. Y además creo que hacen falta políticos que se dediquen a esto en fin, con rigor, con intensidad y con esfuerzo. Y para eso hace falta que te puedas dedicar a ello, pues no sé, 12 horas de 24, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser una tarea remunerada, voy a decirlo así. Y lo dice quien menos tiempo lleva dedicado a la política de todos los que estamos aquí. Yo creo que esto de la política es muy importante y no es una cuestión que uno tenga que hacer por hobby, al menos en el tiempo en el que se dedique a ello. Otra cosa es que cada uno tengamos que tener nuestra profesión y dedicarnos a esto un tiempo, pero mientras estemos dedicándonos a ello no es un hobby ni es una cuestión de personas de suficiente patrimonio que dedican unas horas a esto de forma así irrelevante, ¿no? Los partidos políticos también son necesarios, absolutamente necesarios. No hay un sistema de participación política conocido mejor que ese. Ahora, hay que hacer autocrítica. Tenemos que hacer autocrítica. Y digo tenemos, incluyéndome en esto. Tenemos que hacer autocrítica, porque es que los partidos políticos en España han hecho muy mala política durante los últimos años. ¿O queremos dar la espalda a que existe corrupción en España? Aquí hay más de 800 personas imputadas, cargos públicos de partidos políticos con nombres y apellidos. ¿A que las fuentes de financiación de los partidos políticos no han estado demasiado claras? Lo voy a dejar así. Creo que no podemos dar la espalda a eso. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es seguramente renovar las estructuras y tener partidos políticos muy distintos, que están cuestionados por los ciudadanos por ese tema, porque se han ido alejando de la ciudadanía, porque no son instrumentos de los ciudadanos, porque muchas veces los partidos se han convertido en instrumentos de una determinada oligarquía, de una cúpula, que es la que toma decisiones y decide. Por eso creo que los partidos políticos tienen que ser más abiertos, tienen que tener sistemas de primarias para elegir los liderazgos, tienen que tener sistemas de financiación claros y transparentes para los ciudadanos, tienen que ser unos instrumentos al servicio de los ciudadanos, no al servicio de ninguna oligarquía, de ninguna ejecutiva, ni de ningún grupo que con ese mecanismo al final se apropia también de la política. Manuel Orbiz, ¿tienen que hacer autocrítica los partidos tan alejados de la sociedad? Sí. ¿Qué responsabilidad tienen? Sí, necesariamente. Es decir, estaríamos mirando para otro lado si no somos capaces de entender que hay un alejamiento de los ciudadanos a los partidos políticos. Y cuando digo los partidos políticos, en mayor o menor grado de todos, si no reconociésemos que hay un elemento fundamental que en este momento se está planteando por parte de la ciudadanía, incluso esas referencias a las que hacía Fernando Goñi, en el sentido de que los programas electorales tienen muy poco que ver al final con las políticas que se terminan desarrollando, y eso es una especie de podemos decir, de fraude, y no voy a tampoco ir más allá, y luego por un elemento fundamental que es el de la corrupción, ¿no? Pero yo entiendo que la democracia es lo que tenemos que defender desde la izquierda, porque la democracia es el instrumento que tenemos los débiles para defendernos de los poderosos, porque los poderosos no necesitan la democracia, los poderosos tienen otros instrumentos. Por tanto, los partidos políticos que creemos en la democracia tenemos que hacernos una profunda autocrítica, una reflexión y pensar que la política no se hace solamente teniendo la representación
que nos da la gente, sino favoreciendo mecanismos de participación. Aquí se anunciaban primarias y otros, pero mecanismos de participación que haga que el conjunto de la ciudadanía esté participando directamente en la política, no solamente cada 4 años, ¿no? Porque lo fundamental es que la ciudadanía tome el poder, que el poder hoy no lo tenemos nosotros, el poder hoy lo tienen los poderes económicos, no tienen ninguno de los que gobiernan. Es más, yo, sin ofender a los que están gobernando, digo claramente que, porque además creo que es así, es decir, que el poder, nosotros tenemos el gobierno, el poder lo tienen otros, ¿no? Y por tanto hay que apostar por una reforma profunda de los partidos políticos, para que los partidos políticos, que yo considero que son fundamentales, pero tienen que incorporar las nuevas realidades y tienen que ser, en cierto modo, partidos plataformas ciudadanas, en el sentido de que no pueden ser solamente partidos que hasta este momento han o hemos estado alejados de lo que es la realidad social. Y la realidad social posiblemente esté impregnada, yo digo, de los medios de comunicación del poder, que ya no son controles del poder, sino que están al servicio de los intereses del poder. Bueno, esa reforma profunda para muchos empezaría por democratizar a fondo los partidos políticos y democratizarlo con listas abiertas, porque cuando se va a votar, todos sabéis que se vota una lista que ya ha perfilado pues, el partido político en cuestión, aunque luego cada uno tiene sus formas, unos más democráticas de otros, de elegir al líder, pero las listas son bloqueadas, cerradas, y muchos sostienen que la verdadera democracia sería cuando los ciudadanos se acudan a votar en una lista, pues puedan votar al que aparece el número 5, en el 4, en el 3 o en el 12. Fernando Lastra, ¿por qué no hay listas abiertas? Brevemente todos, porque nos queda 15 minutos y hay otro asunto más a abordar. Pero es que hay una tremenda confusión con este asunto. Probablemente no hay listas abiertas porque son imposibles. ¿Por qué son imposibles? Con el número, por ejemplo, en Asturias, con el número de candidatos, la papeleta con una lista abierta tendría varios miles de nombres. Otra cosa es que sea desbloqueada la papeleta. La lista abierta serían todos los candidatos, todos los de todos listas, los... Vamos entonces a centrarlo. Claro, listas desbloqueadas. Pero siempre pasa lo mismo. Estamos siempre discutiendo la conveniencia de reformar la ley electoral y no hemos dado nunca ninguna información ni conocimiento sobre cuáles son las características de la ley electoral. Y estamos abriendo un debate entre ciudadanos que desconocen la ley electoral y, sin embargo, estamos proponiéndole que la modifiquen. Primero habrá que conocerla. No podemos hacer una lista abierta porque en la circunscripción de Madrid tendría 10.000 nombres. Y no estoy exagerando. Eso sería una lista abierta. Todos los de todos los partidos ordenados por orden alfabético y que cada uno los seleccione. Otra cosa es que dentro de la lista de cada partido la desbloqueemos. Ahora está cerrada y bloqueada. Y digamos, la lista está desbloqueada y cada elector señala con una cruz dentro de ese partido el que prefiere. ¿Por qué los partidos no abordan este debate? Bueno, porque es un procedimiento complejo, porque necesitaríamos también reformar otras cosas. Podríamos hacer un procedimiento de esta naturaleza en una circunscripción más pequeña. Cuando las circunscripciones son grandes, la posibilidad de elegir se reduce porque el nivel de conocimiento de los ciudadanos respecto de los nombres que hay en la candidatura baja mucho. No sabemos quién es Manuel Fernández Pérez. Entonces, nuestra capacidad de elección disminuye. Si fuera una circunscripción más pequeña, probablemente supiéramos quién es Manuel Fernández Pérez y entonces lo señalaríamos como preferente. Por lo tanto, cuando hablamos de una reforma de esta naturaleza, tenemos que pensar que no es solo un aspecto el que hay que cambiar. Hay que hablar de todo. Circunscripciones más pequeñas, más grandes, más cercanas, menos cercanas, y si hacemos circunscripciones más pequeñas, cómo afecta a la proporcionalidad y a la representatividad, cómo estarían los partidos minoritarios en este tipo de cosas, si estarían beneficiados o perjudicados. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Una vez que lo sepamos, optamos por lo mejor, lo más conveniente. Y en un sistema electoral, además de esto, hay que pedirle otra cosa, que conforme, aparte de proporcionalidad y representatividad, la posibilidad de conformar gobiernos estables y que sea fácil de interpretar, que lo conozcamos y que sea fácil de contar y que sepamos inmediatamente después de contar quién gana. Todas estas cosas son convenientes. Sin ellas, empeoramos el sistema. No tengáis ninguna duda. A ver, Fernando Goñi, ¿por qué no desbloquean los partidos políticos las listas electorales? Pero es que yo quería partir también de una cosa, cuando se habla de que hay que democratizar los partidos políticos. Yo quiero hacer una defensa de la democracia en los partidos políticos. En mi partido político nadie llega a un cargo dentro de un partido o llega a un cargo en una institución porque de repente a alguien se le ocurra poner persona.
hay procesos internos, hay unas elecciones internas, hay una elección de representantes, hay un congreso del partido donde se eligen dirigentes, ahí votan todos afiliados al partido. Es como si yo quiero de repente decir, yo soy del Real Madrid, pero yo no soy socio del Real Madrid. Yo puedo pensar que Mourinho es un gran entrenador, pero yo sí, y lo pienso además, por supuesto, pero no puedo decir que yo, siendo del Madrid, puedo, sin ser socio del Madrid, querer cambiar cómo funciona Madrid. Yo creo que los partidos es lo mismo que estábamos hablando antes. Los partidos son democráticos. Que haya que mejorar la situación de los partidos, hacerlos más transparentes, mejorar cosas en los partidos políticos, es de acuerdo. Pero nadie llega a un cargo político, ni nadie dirige un partido porque a una persona se le ocurre. Son los afiliados a ese partido, los militantes a ese partido, los que deciden cómo se debe de llegar y votando. Y por lo tanto, con el tema de listas abiertas, en el Senado hay listas abiertas desde el inicio. Y la pregunta es, ¿esas listas abiertas desde el Senado han servido para que la gente viese más cercano al Senado? Estábamos hablando hace un momentín de cambiar el modelo del Senado. Bueno, se colocan por orden alfabético y tampoco es... Bueno, pues entonces, claro, es que lo que decía Fernando Lastra es verdad. Sí. Es que, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque, claro, listas abiertas. Acaba de explicar Fernando Lastra perfectamente cómo es el tema. Sí. Listas desbloqueadas, se está trabajando en ello. Tiene que haber un consenso en todos los sitios. Pero que no es lo importante. Quedó clara la postura de PP y PSOE. Es que no puede ser decir, hay que democratizar los partidos, hay que cambiar... No, si esos partidos son democráticos. Cristina Coto, deberíamos tener listas desbloqueadas. Yo, como estamos terminando, voy a referirme a las tres cuestiones de manera muy breve. Yo creo que si en este momento los partidos políticos y los políticos tenemos un reto por delante, es recuperar la confianza pues, más o menos perdida por parte de los ciudadanos. Y yo creo que eso se puede conseguir a través del acercamiento a los mismos. Por eso, en Foro sí defendemos la necesidad de unas circunscripciones más pequeñas, lo cual puede facilitar el contacto, el acercamiento entre los electores y los elegidos, y con el fin, como digo, de fortalecer esa representación. Efectivamente, hoy en día, si usted le pregunta a alguien por un político, pues es muy probable que nadie nos conozca demasiado a los diputados, ¿no? Y esas circunscripciones pequeñas pueden facilitar ese acercamiento. A partir de ahí, nosotros creemos en la necesidad de, y así lo llevamos en nuestros estatutos, de elecciones primarias dentro de los partidos políticos, que es la mejor forma de participación, más incluso que las listas abiertas, donde todos voten pues, a aquel candidato que quieren que cabece la lista electoral. Y con respecto a las listas abiertas o desbloqueadas, como se ha dicho aquí, nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que lo bueno es, como decía antes, que dentro de cada partido, dentro de cada organización, los afiliados elijan al candidato, pero las listas abiertas, ojo, también presentan determinados riesgos, y los riesgos de que en muchas ocasiones un candidato pueda representar a su vez a intereses concretos que puedan estar más al margen de los ciudadanos, al parte de otras problemáticas que se han puesto aquí sobre la mesa. Bueno, Manuel Orbiz, tu postura sobre este tema, y ya que se tocó el tema de las circunscripciones, que no nos va a dar tiempo, si te doy la oportunidad de que te pronuncies sobre este tema que, bueno, según vosotros, el actual modelo perjudica a los partidos minoritarios. Sí. Vamos a también tratar de ser breves, ¿no? En principio, el objetivo fundamental de los partidos y de las propias elecciones debe ser la democracia interna y también garantizar la representatividad. Para ello es necesario que los resultados de las electorales sean proporcionales, ¿no? Por tanto, lo primero, con respecto a listas abiertas o listas cerradas, es una posición que, en este caso, Izquierda Unida no se plantea listas abiertas, modelo Senado. Al final aquí ya se ha planteado. Nosotros somos partidarios de listas cerradas desbloqueadas. En segundo lugar, este es un debate que está en estos momentos abierto en el seno de la organización, por tanto es una posición que es casi mía, no del conjunto de Izquierda Unida. En segundo lugar, es fundamental también, de cara a las elecciones, el que haya una financiación transparente, que se conozcan los gastos electorales, que se sepa exactamente que todos podemos concurrir en las mismas condiciones. Somos partidarios de circunscripciones, y en Asturias decimos única, porque entendemos que es la forma de garantizar la mejor correlación entre el voto y la representación, y no creo que se deban primar los gobiernos. Bueno, soy partidario de elecciones primarias, de hecho en nuestra última asamblea fue una de las cuestiones que hemos recogido, no solamente para los militantes, sino abiertas a aquellas personas que estén dispuestas a asumir los principios, el programa y los estatutos de los cargos públicos.
Y por último, con respecto a los gobiernos estables, nosotros no pasamos por modelos como el griego, como el español, de la propia ley de ONU. Nos parece que es injusto que un partido que tenga el 44 o 46% tenga al final una representación del 50 y tanto y se les otorga una mayoría que la ciudadanía no les ha dado, ¿no? Bueno, Ignacio Prendes, vas a tener el honor de cerrar el debate y de pronunciarte sobre las listas bloqueadas, abiertas y sobre el tema de las circunscripciones. Bueno, voy a tratar de ser sintético y no es una amenaza. Lo primero, somos partidarios de las listas desbloqueadas. Somos partidarios de una única circunscripción. Somos partidarios de mantener la barrera electoral actualmente en el 3%, que por cierto eso es lo que garantiza la gobernabilidad. Y somos partidarios decididos de la reforma electoral. En 30 segundos, ¿por qué una única circunscripción? Una única Explícalo circunscripción a los chicos. por lo que he defendido desde el principio del debate, por la igualdad. Creemos que hace falta defender la igualdad del voto. Es decir, que el peso del voto de cada uno de los ciudadanos pese lo mismo. Los parlamentarios, todos los que estamos aquí, que somos diputados en el Parlamento asturiano, somos representantes de todos los asturianos. Yo soy representante vuestro también, igual que ellos. Representantes de todos los asturianos, no somos representantes de territorios. Y lo que votan los ciudadanos son ideologías, partidos que representan una manera de entender la sociedad. No votan al vecino porque es de aquí y entonces voto a este que es de aquí. Se votan ideologías. En el Parlamento asturiano están representadas las ideas que tenemos sobre la sociedad asturiana. Nosotros somos partidarios de defender esos principios. La igualdad del voto, que el voto de uno de Vegadeo valga lo mismo que uno de Ribadesella o uno de Langreo. Defendemos la proporcionalidad y defendemos devolver el poder a los ciudadanos. Y para eso, el mejor mecanismo con un sistema proporcional, que es el que la Constitución nos impone, es el del desbloqueo de las listas electorales, que por cierto es el mayoritario en Europa. Es el mayoritario en Europa. No obstante, de todo esto ha habido un debate en el Parlamento asturiano y hay unos vídeos colgados y podéis acceder a él también en la biblioteca del Parlamento y os recomendaría mucho, porque sí es cierto lo que decía Fernando Lastra al principio, hay mucho desconocimiento sobre esto y vosotros tenéis la obligación de informaros, los primeros, porque vais a construir ese sistema del futuro. O sea, tenemos que dejarlo. Ahora que llegábamos al tema de la circunscripción y hay opinión sobre esto. Digo que ahora que llegábamos al debate sobre las circunscripciones, y en Occidente hay una circunscripción, y era un momento de pulsar si realmente había identificación o no con la circunscripción, porque eso también es importante a la hora de discutirlo. Y en ese caso, pues bueno, la valentía de los que defienden la circunscripción única para decirlo en un sitio donde puede haber una identificación con la circunscripción occidental, en este caso. La semana, una cosa, porque además yo creo que es de interés para ahí, la semana pasada, en la comisión de debate electoral, quien defendió me van a reñir, una única circunscripción es un profesor de Vegadeo. Sí, pero que ya no viene por aquí. Profesor de Derecho Constitucional de Vegadeo, Miguel Presno, que seguro que a ver, Fernando, aquí lo conoceréis. 20 segundos, ¿qué querías decir? Normalmente ocurre como lo de antes. Quien no tiene diputados en el occidente pide vista única. Cuando tiene diputados en el occidente, entonces cuando la pide. El occidente, si no, se quedaría sin diputados que representen al occidente. Y el oriente se quedaría sin diputados que representen. Es el problema de cuando no tienes, quieres, y cuando tienes, entonces no quieres cambiarlo. Bueno, deberíamos haber empezado por este tema. ¿Alguien de los que está aquí quiere plantear alguna pregunta? Uy, sí. Pero... A ver, aquella chica que está al fondo de la última fila. A ver. Y me gustaría que me respondieran, si ustedes tuvieran un hijo en cuarto de eso, ¿qué opinarían de que ese hijo hipotético fuera graduado en septiembre por profesorado que no le ha dado clase durante todo el curso y que no le conoce? Muchas gracias. A ver, ¿quién quiere responder? ¿Quién quiere responder? Yo no tengo ningún inconveniente en empezar respondiendo. Tengo un hijo en tercero de eso y no me gustaría que se diese esta circunstancia y por lo tanto no estoy de acuerdo con que con este sistema nuevo que se quiere implantar de retribución a los interinos, que yo creo que va a afectar grave y seriamente la calidad educativa. ¿Había otra persona delante? Está en proceso de implantación. Sí, te permito. Di, Fernando. Yo también te voy a decir una cosa. Yo no tengo uno, tengo 3 hijos y me parecería un disparate. Así me parece. Había otra persona que había levantado la mano. Es que con lo de la circunscripción única, a los del occidente
Los que nos van a representar son 4 de Gijón y Oviedo, que no van a saber ni dónde queda San Martín de Oscos, ni qué hay, ni nada. Eso está muy bien porque no tienen los votos de Gijón, que nosotros igual, los de Izquierda Unida. Pero para los de aquí no, para los de aquí es más, iremos a unas instituciones más pequeñas, y así no tendrían ni diputado, para decirle 4 cosas. ¿Quién? No contestamos. A ver, vamos a escuchar a un alumno. Los ciudadanos deben participar en la política. Y una cosa que muchísimos ciudadanos quieren es que haya una república. Y entonces, si queremos participar en la política, pues sería un referéndum sobre si hay república o no. A ver. ¿Quién quieres que te responda? ¿De qué partido? Contestamos al final. No. Que responda No. Manuel. ¿Quieres que te responda alguien en concreto de algún partido político? El defensor de la República. El portavoz del Partido Popular. Sí, te respondo con muchas ganas, además. En el año 78, los españoles decidimos un modelo. En las diferentes elecciones que se van celebrando desde el año 78 al día de hoy, seguimos votando por un modelo y seguimos votando por unos cauces. Yo respeto profundamente la opinión de que España sea una república o sea lo que sea, pero hoy por hoy España es lo que es, se ha decidido que es lo que sea y cuando hay que cambiar será la mayoría los que decidamos, y tú también, lo que quieres que sea el país, pero no unos pocos no pueden querer cambiar el sistema. Yo creo que es lo principal de un sistema, sea república, sea monarquía, sea lo que sea. Lo principal es que sea la inmensa mayoría que queramos que cambiar el sistema, no solamente unos pocos. Te va a completar la respuesta Manuel Ruiz. Yo creo que ni fue lo que fue, ni es lo que es, ni será lo que será. O sea, yo creo que unos pocos que nunca hemos tenido la oportunidad de contarnos, nunca han tenido la posibilidad, porque aquí no se ha hecho un referéndum con el tema de la República, que yo creo que es mucho más transversal y que hay republicanos también de derechas que no se les da la oportunidad de expresarse por ese modelo. Y en segundo lugar, pues nosotros planteamos que si ahora va a abdicar o cuando tenga que sustituir, que se haga ese referéndum constitucional. Los Borbones empezaron con Felipe V y esperemos que el Felipe VI no se dé, ¿no? Fernando. A ver. Mira, el problema que acabas de plantear tiene respuesta. Si hubiera que decidir entre monarquía y república, era inevitable hacer un referéndum. Tiene respuesta. El problema que planteas es ¿por qué no hay un referéndum para hacer una cosa que me gusta a mí? Es distinto. Porque te puedo decir 10 cosas que podríamos someter a referéndum, o 10.000. Pero el procedimiento en España no es así. La verdad es que cuando llega el momento de revisar una ley, el principio que debe regir para revisar una ley es que las leyes de los muertos no rijan la vida de los vivos. Y eso es lo que le está pasando a la Constitución española. Pero no plantees que tiene que haber un referéndum para un asunto que te gustaría a ti que lo hubiera, porque no tendría parada esto. No tenemos un sistema plebiscitario en España. Y además, los referéndums tienen un problema, y es que hay que dar respuesta a asuntos complejos de una manera muy sencilla, y eso nunca es del todo exacto, ¿eh? Entonces, si hubiera que decidir entre república y monarquía, no tengas ninguna duda de que habría un referéndum, porque lo dice la propia Constitución. Lo mejor es tener una ley que regule cómo funcionamos y cuándo decidimos y cómo decidimos las cosas. Sí, venga, rápidamente. Hablamos de primarias en los partidos, pero yo considero que aparte de votar cada 4 años, un ciudadano no tiene la oportunidad de participar tanto en la vida política como debería. Por eso mi pregunta es la siguiente. ¿Creéis que los mecanismos existentes en la actualidad son suficientes y lo suficientemente eficientes para conseguir esta participación ciudadana? Cristina Coto, por ejemplo. Muy breve. Es que tiene que ser muy breve porque se van el transporte escolar, tenemos que terminar.
Mira, brevísima. Y a mí me gusta mucho tu pregunta porque da la sensación de que tienes verdaderamente ganas de participar en política. Yo creo que los partidos políticos son el cauce de participación y nosotros en muchas ocasiones, en el seno de los propios partidos políticos, lo que echamos en falta son los jóvenes y esa participación de los jóvenes. Por lo tanto, aparte de votar cada 4 años, ahí están los partidos políticos con sus sedes regionales, locales, y ahí está la forma de entrar, de afiliarse, de participar y de proponer. Y esa es la vía inexplorada, bueno, hasta cierto punto, y el gran reto que nosotros como partidos tenemos por delante. Bueno, no tenemos tiempo para más. Al final, pues se ha animado. No, porque es que tenemos el transporte escolar a las 2:30 y los alumnos de nuestro instituto se tienen que ir. Bueno, pues antes de marchar, Emilio y yo les vamos a entregar a nuestros invitados esta estatuilla que simboliza el 5º Foro Comunicación y Escuela. Daros las gracias a todos, a los alumnos de Navia, a los alumnos de Vegadeo, a los profesores, a todos por haber participado, a los representantes de partidos políticos, agradecerles que se hayan desplazado hasta aquí y muchas gracias a todos. Entonces, Emilio, por favor, les entregamos la estatuilla, si me ayudas. Emilio. Nos levantamos, ¿no? Yo creo que sí, a recibir el premio. Rosana. No, Fernando Gómez. Espera. No, es que me espera, está acá. Estoy viendo confusiones entre el Pepe y el Zorro. Uy, calla. Todavía estamos así, sí. No, también me llevo... Ay, además me llevo para casa, ¿no? Y ahora la Cristina. Sí, ¿se vuelven a sentar? Y la de... Yo creo que sí, no sé, a ver... Bueno, nada, los chavales marchan, ¿eh?